Buenos días. Somos el equipo conformado por Jorge Alexis Olías Avitia, Ariel Gustavo García Blanco y Fabián Humberto Romero Estrada. Vamos a presentar nuestro trabajo, práctica 1, iniciando por la introducción. En esta primera práctica de la materia de controladores lógicos programables, tendremos nuestro primer acercamiento al por sus siglas denominado PLC. El PLC en la industria desempeña un papel muy importante respecto a la automatización de procesos electromecánicos, electrohidráulicos y electroneumáticos, como por ejemplo el control de la maquinaria de una fábrica en líneas de montaje u otros procesos de producción. En este caso específico, veremos cómo desarrollar problemas relacionados con la electrónica digital, desarrollando un circuito secuencial, obteniendo su ecuación de Boole y pasándola a un diagrama de escalera para obtener los resultados deseados. En el planteamiento del problema, simplemente es lo que pide la práctica. En la práctica número 1 se pide la realización de un programa para PLC, el cual generará una función que cumpla con la tabla de verdad que cada equipo defina. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad que nosotros definimos, siendo la variable menos significativa la D y la más significativa la A. Aquí podemos ver que los bits A, B, C y D son las combinaciones y F sería la salida de la función. Objetivo. El objetivo general de esta práctica es conocer, estudiar, investigar, explicar y aplicar los principios de lógica combinacional para el desarrollo de un programa capaz de realizar el mismo resultado que el de la tabla de verdad se definió, empleando un control lógico programable. Los específicos. Tener un primer acercamiento con el diagrama de escalera, comenzar a manejar el software que se utiliza para el control del PLC y aplicar conocimientos aprendidos en materias anteriores. Esto como sería pues electrónica digital. Material y equipo. Para la realización de la práctica será necesario el uso de los siguientes programas y dispositivos. TIA Portal V versión 15, el simulador de PLC, Microsoft Word, que sería pues para realizar el reporte, y pues la computadora con esos programas. A continuación se muestra la conexión que hizo con el dispositivo en el cual usamos un PLC, una fuente de poder de 5 amperes y un bloque de entradas con 8 entradas y 24 salidas. Después tenemos las variables de entrada, las cuales están definidas en la tabla con el nombre entradas. En este incluimos nuestros bits de la tabla de verdad, que serían A, B, C y D. Estos están localizados en las direcciones de la dirección I00 a la I0.3. Y en las salidas solo tenemos una que sería la F, la cual representa la función booleana que obtuvimos al final. Esta se ubica en la dirección Q0.0. Aquí se muestra el que sería el diagrama de escalera. Nuestra función final al resolver la tabla de verdad por medio de los mapas K sería F es igual a C complemento D más B C complemento más A D complemento más A complemento B complemento D. Para el diagrama de escalera, la función AND, que es como por ejemplo la que se muestra aquí entre C complemento y D, se representa el circuito en serie. Y para representar el OR, en la función está representado como un más, se hace el circuito en paralelo. Para representar las variables que tienen complemento, se utiliza un switch o un pulsador normalmente cerrado. Y para representar las variables cuando está el bit en su estado normal, se utiliza un contacto normalmente abierto. Finalmente, para representar la salida, se utiliza el bloque de la salida o una asignación. En el siguiente diagrama de escalera podemos ver la función representada. Tenemos
C complemento D, que sería la primera parte de la función. Después tenemos B, C complemento, la segunda parte. A de complemento, que sería la tercera parte. Y finalmente A complemento, B complemento, D. Como se puede ver, es la tercera parte. Finalmente todos llegan a la salida. Para comprobar los resultados de nuestro programa de PLC, necesitamos realizar una simulación. Para hacer eso, previamente hemos clicado el botón Compile para checar que todo esté correcto, no haya cosas sin declarar o errores de sintaxis, y descargar a Download to Device, que es para cargar el programa al PLC virtual, que en este caso sería la computadora. Luego de haber hecho eso, abrimos el programa S7PLC Simulating Models, que lo tenemos aquí, es esta pestaña. En esta pestaña tenemos dentro otras tres pestañas chiquitas, que son el CPU, el cual nos permite controlar el estado del PLC virtual, la IV0, que sería la compuerta 0 de entradas, estos son los bits de entrada, y lo mismo para las salidas. En este caso, el número 3 sería nuestra letra D, el número 2 sería nuestra letra C, el número 1 la B y el 0 la A, siendo el 0 la más significativa y el 3 la menos significativa. En el caso de la salida, si no tenemos nada, sería un 0 digital, y si tenemos una palomita en el 0, sería un 1 digital. Entonces, procedemos a simular con la opción Monitoring. Vamos a observar que se va a poner la pestaña naranja. Y en este momento tenemos aquí Stop y tenemos aquí Stop. Entonces hay que pasarlo a Run. Okay. Vemos que se pone en Run. Y ahora podemos controlar el comportamiento de los contactos que tenemos en el programa con esta pestaña de simulación. Entonces, también podemos ver que en esta parte del diagrama de escalera podemos ver cómo se comportan los contactos. En caso de tener algún error, saber dónde hay que hacer el cambio. Entonces, voy a proceder a poner los números digitales del 0 al 15 para comprobar que las salidas son correctas. En este caso tenemos el 0 y podemos ver que tenemos un 0 digital. Ninguna carga, ningún contacto permite el paso de la corriente a la carga F. Entonces en el 1, que sería el D1, tenemos un 1 en la salida. En el 2 tenemos un 0. En el 3 tenemos un 1. En el 4 tenemos un 1. En el 5 tenemos un 1. En el 6 tenemos un 0. En el 7 tenemos un 0. En el 8 tenemos un 1. En el 9 tenemos un 1. En el 10 tenemos un 1. En el 11 tenemos un 0. En el 12 tenemos un 1. En el 13 tenemos un 1. En el 14 tenemos un 1. Y en el 15 tenemos un 0. En esta parte pudimos comprobar el comportamiento de todos los contactos para ver cómo trabaja el sistema en descripción, y podemos comprobar que las entradas y salidas corresponden a nuestra tabla de verdad.